Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias a nuestro Señor por una semana más que podemos decirlo de esta forma, congregarnos a través de las redes sociales, que son ahora un medio indispensable para la comunicación de nuestro día a día. Gracias a nuestro Señor que contamos con estos medios y a pesar de ello las condiciones cada vez están mejores y ya pronto podremos reunirnos para más actividades en el templo como ahora lo hacemos en nuestros servicios de domingo. Por esa razón que les quiero invitar a elevar una oración en agradecimiento para dar comienzo a nuestro servicio de este sábado. Gloria sea a nuestro Señor. Bendito seas tú, oh Señor nuestro. Gracias te damos, Padre, por la vida, por este tiempo, Señor, en el que nos has respaldado y nos has dado, Señor, la victoria por sobre muchas cosas que podrían, Señor, en este tiempo haber afectado, Señor, seriamente nuestra integridad. Sabemos que nuestra vida está en tus manos, pues todo es por ti y para ti. Te alabamos, Señor, y te agradecemos por el cuidado que has tenido para con cada uno, por todos los recursos, Señor, que nunca faltan en nuestros hogares, por la vida que hay en nuestros familiares, por la salud que sigue y está, Señor, en cada uno. Te agradecemos, Padre, por tu gran amor y tu misericordia que has tenido, Señor, hasta el día de hoy con todos nosotros, por habernos cuidado y por habernos dado, Señor, una vida, Señor, en abundancia, por medio de la salvación que nuestro Señor Jesucristo ha tenido, Señor, a bien darnos por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Padre, te queremos pedir en esta noche por la vida de todos nuestros hermanos que por algún motivo ni aún por estos medios tienen la oportunidad de conectarse y de participar de estos servicios. Tú conoces quiénes son y el motivo real, el por qué, Señor, en sus corazones hay alguna razón importante a la cual ellos le están dando una prioridad o tal vez hay alguna dificultad fisiológica o económica o familiar que está interponiéndose entre tú y ellos, Señor. Ayúdales a reencontrarse contigo, a tener ese momento de intimidad y que sus vidas, si en algún punto se han desviado, puedan enderezar el camino y puedan reencontrarse con su Salvador. Padre Santo, te amamos. Te pedimos también por aquellos que pasan dificultades, Señor, en estos momentos. Muchos tal vez de nuestros hermanos no lo manifiesten porque les da, Señor, cierto grado de inconformismo, tal vez les avergüenza pedir auxilio hacia todos los demás, manifestarlo, les es incómodo, no lo sabemos. Te pido, Señor, te pedimos que les ayudes, que les sustentes, que les permitas, Señor, salir de sus complicaciones y esos problemas que hay en sus vidas, ya sean, Señor, familiares, económicos, de salud o de cualquier otra índole que pudiera estar afectando sus vidas. Te pido por todos y cada uno de ellos, por todos y cada uno de nosotros. Guárdanos del mal que ronda en este mundo. Permítenos, Padre, también en esta noche poder contar con este servicio en el cual todos los que estemos, Señor, participando desde donde nos encontremos, Señor, podamos hacerlo a plenitud, sin ningún estorbo, sin ningún tipo de complicación, sin ningún tipo de distracción que nos aparte, Señor, de este acto solemne. Bendice la vida de cada uno. Ayúdanos, Señor, a continuar sobre esta tierra, Señor, con la alegría y gozo que nos da el saber que tú nos has dado esa salvación y de este mismo modo poder, Señor, manifestarlo y mostrarlo hacia todos los que aún no te conocen a plenitud. Gracias, Padre, por escucharnos en esta noche. Permítenos, Señor, en esta noche, en este momento, en esta hora, tener este momento de alabanza y posteriormente esta prédica, Señor, que será presentada, Señor, por tu siervo. Ayúdale a tener, Señor, palabras de sabiduría, palabras que vengan, Señor, de tu Santo Espíritu, y que por medio de él, usado como una herramienta poderosa, pueda, Señor, manifestar y dirigir todo lo que necesite hacia todos los que le escuchemos de una manera atenta. Gracias, Señor. Bendito seas. En el nombre de Cristo Jesús pedimos todo esto y te damos gracias, oh Señor.
Aleluya, bendito seas, Padre. Gracias, hermanos, por conectarse, que el Señor los bendiga. Así estamos en esta noche, bendecidos y muy alegres de poder conectarnos, esperando que ustedes se encuentren bien, hermanos. Les quiero invitar a buscar en sus Sagradas Escrituras el Salmo número 19, hermanos, al cual estaremos dando lectura a continuación. Salmo número 19. Gloria sea a nuestro Señor. Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca, y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Así es, hermanos, aleluya, ese es nuestro Dios. Les invito, hermanos, a buscar en sus himnarios de las sendas antiguas el número 229. Y después de dejaremos el lugar a nuestro hermano que trae la palabra en esta noche. Gloria a nuestro Señor. Al Rey de los Reyes, Jehová el glorioso, cantemos con gozo en santa comunión, con gran reverencia a Él nos lleguemos, su nombre ensalcemos de todo corazón. Gozo y paz hay en mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para Él siempre vivir. Al Rey de los Reyes, Jesús el amante, sublime y triunfante, al mundo volverá, con todos sus santos, con alegres cantos, su iglesia anhelante a Él se unirá. Gozo y paz hay en mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para Él siempre vivir. El Santo Espíritu fiel y bendito, oh demos gloria al huésped celestial, y con su presencia, virtud y potencia, terminará dolencia, pecado y todo mal. Gozo y paz hay en mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para Él siempre vivir. Al Dios solo sabio y no omnipotente, del todo reverente, honor y majestad,
por sus beneficios recibe propicio mi humilde servicio, Divina Trinidad. Gozo y paz hay en mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para Él siempre vivir. La gloria sea siempre a nuestro Señor, hermanos, siempre gozosos estemos de servirle a nuestro Dios y poder siempre mostrar a quienes no le conocen lo maravilloso que es estar del lado de ese Dios omnipotente, ese Padre amoroso en el cual podemos confiar y al cual tenemos todo el tiempo con nosotros. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, así dejo el lugar a nuestro hermano el ministro Abner Sip, que es nuestro pastor ahí en nuestra iglesia Querigma. Que el Señor les bendiga a cada uno, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa noche. Es una bendición para mí saludarles a cada uno de ustedes y darle gracias a Dios por sus cuidados, su bendición, su fidelidad en medio de todo el transcurso de esta semana. Quiero invitarles para que busquen juntamente conmigo en sus Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículos 13 hasta el versículo 16. Y vamos a dar lectura una vez que lo haya encontrado de manera unida a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Mateo 16, versículos 13 al 16. Vamos a considerar, hermanos, un tema al cual puse por título: ¿Quién es Jesús en mi vida? Amén. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 16. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos, hermanos, a estar en oración un momento y después vamos a considerar este tema: ¿quién es Jesús en mi vida? Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por la oportunidad que nos das de tener este tiempo, Señor, para meditar en tu palabra, para recibir el consejo que ella nos imparte, Señor, a nuestra vida. Te ruego que a través de tu bendita palabra, Señor, tú hables y ministres nuestro corazón. Que seamos edificados a través de ella, Señor, como solo ella puede hacerlo en nuestra vida. Te alabamos y bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias, mi Dios amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Vamos, hermanos, a considerar dos puntos en esta noche respondiendo a esta pregunta: ¿quién es Jesús en mi vida? Precisamente en el pasaje en el que nosotros hemos dado lectura en esta noche, nos encontramos al Señor Jesucristo haciéndole dos interrogantes a sus discípulos. La primera: ¿quién dicen los hombres que soy? Todas las respuestas acerca de quién es Jesús caben dentro de la categoría de profetas. Cuando Él le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy? Todos le dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Todas las respuestas que ellos le habían dado a
al Señor Jesucristo cabían dentro del rango de profetas. Y aunque la mayoría de los maestros judíos en ese tiempo enseñaban que los profetas habían cesado, aún existía la expectativa popular por los profetas del tiempo del fin que permanecía firme. Incluso aún se esperaba el regreso del profeta Elías, según Malaquías capítulo 4, versículo 5. Y muchos de los milagros que el Señor Jesucristo había hecho se parecían incluso a los que Elías había realizado en su tiempo. De alguna manera, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo era un tanto similar al ministerio de Elías con respecto a mucho de su persona. Mismas situaciones que habían llevado a los judíos a pensar que el Señor Jesucristo solamente era un profeta más. Pero algo era claro, hermanos. Para muchos judíos, y la gran mayoría de todos ellos, Jesús solamente era un profeta, o un profeta más. Definitivamente para ellos no era el Mesías, y tampoco era la promesa de Dios para su pueblo. Habían diferentes razones por las que la iglesia judía o el pueblo judío había llegado a opinar de esa forma con respecto a la persona del Señor Jesucristo. Y aquí quiero invitarle a buscar un pasaje para que analicemos un poco con respecto al trato que estos hombres le daban al Señor Jesucristo. Ellos, hermanos, esperaban un Mesías diferente. Uno que tuviera el poder político y gubernamental, uno que los librase del yugo romano bajo el cual vivían y del cual también ya estaban cansados. Uno que les pudiera dar la paz y el descanso que tanto ellos anhelaban en él. Y muchos no podían comprenderlo, porque no confiaban ni creían en él del todo. Una de las razones por las cuales todo lo que la gente opinaba del Señor Jesucristo con respecto a su ministerio era que era un profeta. Y nosotros podemos decir de qué manera podían decir que él solamente era un profeta si veían la mano de Dios, si veían el poder de Dios, veían la gloria de Dios a través de los milagros que el Señor Jesucristo realizaba. Y algo es muy claro, hermanos, que las expectativas del pueblo judío con respecto a su Mesías no radicaba tanto en el poder del Espíritu Santo obrando en el ministerio de la persona, sino en el poder político, en el peso gubernamental que debía tener, en la libertad política que debía traerles. Y era entendible que el pueblo de Israel, que el pueblo judío estaba cansado, hermanos. Habían vivido oprimidos durante muchos años, durante diferentes pueblos. Los medos, los persas, los romanos, los griegos, todos los que habían podido estar sobre ellos, todos los que en algún momento ejercieron autoridad sobre ellos, habían sido un pueblo que había estado cansado de tener que vivir esa vida, de tener que pagar impuestos, de tener que soportar el estar esclavizados cuando tenían la promesa de que ellos serían libres, de que ellos serían el instrumento que Dios utilizaría para propagar su palabra. La verdad es que estaban tan confundidos que aunque Cristo les hablaba de la libertad, no saciaba su deseo, porque su corazón estaba equivocado y muy confundido. Y esto, hermanos, era muy evidente cuando hablamos acerca del trato que ellos tenían con el Señor Jesucristo. Algo de todo esto era muy cierto. El Señor Jesús jamás buscó un trato preferencial, o ser servido o tratado como alguna realeza. Nunca sus intereses fueron de poder, fama o gloria. De hecho, en repetidas ocasiones, el Señor Jesucristo nos dejó muy en claro cuando Él dijo que había venido a servir y no a ser servido. Y aunque Él nunca buscó un trato preferencial, era evidente que tampoco lo recibía del pueblo. Incluso podemos verlo en Lucas capítulo 7, versículos 36 hasta el 50. Un poco extensa la lectura y mientras yo lo leo, hermano, voy a invitarle que si usted puede, lo busque en sus sagradas escrituras y me acompañe en la vista con la lectura de la palabra del Señor. Voy a darle lectura y usted puede seguirme
con la vista nada más. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 7, versículos 36 hasta el 50. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Algo nos deja notar, hermanos, este versículo, este pasaje más bien, estos versículos, con respecto al trato que tenía el pueblo fariseo, o el pueblo, gran parte del pueblo judío, con el Señor Jesucristo. Simón el fariseo, hermanos, solamente buscaba el favor de las personas, y era evidente con su trato que solamente trataba de avergonzar al Señor Jesucristo. Actuaba con hipocresía dentro de sí, porque la Biblia dice que en su pensamiento él llamaba con la palabra al maestro. Pero cuando Jesús le preguntó, él le contestó: di, maestro. Simón manifestaba una de las principales características de todos los fariseos: la hipocresía. Dentro de sí despreciaba y se refería al Señor Jesucristo con desprecio, que es la palabra. Pero cuando se refería a él verbalmente, le hablaba como si le respetara, como si le amara, como si le apreciara. Pero era evidente que en el trato no era así. Después de que el Señor Jesucristo le haya hablado a este hombre con respecto a la imagen, a la ilustración que le hizo de los 2 deudores, el Señor Jesús le dice: cuando llegué a tu casa, no me diste agua para mis pies. El Señor Jesús comienza a hablar de una costumbre que existía entre los hombres judíos al recibir a una visita en tu casa. Cuando esta persona era importante para ti, cuando esta persona era una visita grata, había una manera de atenderlo, había una manera de tratarlo. Es como cuando nosotros recibimos a alguien en casa y lo primero que hacemos los días que están soleados o lluviosos, como estos días, lo que hacemos es invitarle a pasar, es darle un lugar en casa. Le invitamos a sentarse, le invitamos a quizá agua, quizá una bebida, le ofrecemos según el horario, si ya ha comido, si ya ha desayunado, porque tratamos de ser buenos en nuestra manera de tratar con las personas. Los judíos también, hermanos, tenían ciertas etiquetas, ciertas costumbres que debían llevarse a cabo cuando una persona era importante o trascendente, o al menos cuando tú querías ser cortés con esa persona. Al menos en lo que el Señor Jesucristo nos deja ver aquí,
Nos muestra que era una costumbre, hermanos, ofrecer agua para el lavado de pies a aquellos que llegaban como una visita en la casa. También era importante que se recibiera de un beso a las personas que se apreciaba o que se agradecía su presencia. Después, también se debía ungir su cabeza con aceite. Y al menos, hermanos, esas debían ser las muestras de gentileza que se aplicaban a las visitas. El Señor Jesucristo, al mencionar todo esto, le dice: no me ofreciste agua para lavarme los pies, mas esta, desde que llegó, no ha cesado de lavar mis pies con sus lágrimas y enjugarlos. Le dice: no me diste beso, mas esta, desde que llegó, no ha dejado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido mis pies con perfume. Algo muy interesante, hermanos. Para la mujer pecadora, Jesús era su esperanza. Para esa mujer pecadora, Jesús era el Mesías. Y buscaba desesperadamente manifestar su deseo de ser perdonada y restaurada. Cada uno de ellos, refiriéndome a Simón el fariseo y a la mujer pecadora, trató al maestro conforme al concepto que tenía de él. Y es aquí, hermanos, cuando cobra mucho revuelo e importancia la pregunta: ¿quién es Jesús en mi vida? ¿Quién es Jesús para mí? Es importante que nosotros sepamos identificar y definir quién es la persona del Señor Jesucristo en nuestra vida, hermanos. ¿Quién es el Señor Jesús para nosotros? ¿Por qué digo que es importante? Porque no solamente, hermanos, vamos a hablar de su persona, no solamente vamos a considerar su persona, sino tenemos que definir quién es Él en nuestra vida. Si el Señor Jesucristo no lo es todo en nuestra vida, no es nuestro Salvador, pudiera ser que nuestro trato esté siendo como el de Simón el fariseo. Es decir, para Simón el Señor Jesús era, si al caso, un profeta, e incluso, hermanos, textualmente la Biblia lo dice. En el versículo 39 dice: cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Es interesante, hermanos, la manera en cómo este hombre, Simón el fariseo, le dice dentro de sí: si fuera profeta. Es decir, para él Jesús ni siquiera era un profeta. Es decir, era como que alguien que Dios había en su misericordia usado, pero ni siquiera llegaba a ser profeta. Él decía: si él realmente fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es la que le toca. Es, hermanos, muy interesante y de hecho nos hace entender que según el concepto que nosotros le damos a las personas en nuestra vida, es también la manera en que nosotros los tratamos. No tratamos a nuestros hermanos de la misma manera en que tratamos a mamá, a papá. No, a veces ni siquiera tratamos a los hermanos de la congregación de la misma manera en la que tratamos al pastor. Y esto es algo que nos ayuda también a darnos cuenta que como personas sociales, hermanos, también establecemos rangos o también establecemos clasificaciones con respecto a nuestro trato. Y en esta noche quizá debamos preguntarnos: ¿quién es Jesús en nuestra vida? ¿Quién dicen las personas que soy yo? Era interesante cómo el Señor Jesucristo le hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen las personas que soy yo? Para nuestra sociedad, hermanos, y hay que tener mucho cuidado, porque para nuestra sociedad, Cristo es fanatismo, Cristo es religión, Cristo es homofóbico, Cristo es retrógrada, Cristo es incluso un indicio de abandono, de tontería. Y suena muy fuerte, hermanos, todo lo que digo, pero es la perspectiva hoy en día que nuestra sociedad tiene acerca del Señor Jesucristo.
para todos aquellos que siendo jóvenes hemos decidido dedicar nuestra vida al Señor Jesús, o pese a nuestra edad, hemos manifestado claramente que Cristo es el centro de nuestra vida, de nuestras decisiones, de nuestras actitudes, de todo con lo que tenemos contacto. Se nos llama fanáticos, se considera que perdemos el tiempo, se cree que nuestro razonamiento es escaso y por eso hemos decidido creer y servir a un Dios que no podemos ver. ¿Qué dice la sociedad de nuestro Dios? ¿Qué dice la gente que es Jesús? Pero aún mucho más importante, lo que Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Quizá en alguna ocasión, hermanos, a usted le han hecho alguna pregunta para la que no se sentía dispuesto o listo para responder, o quizá les sorprendió que le hubieran hecho esa pregunta. Fue interesante que quien respondiera primero fuera Pedro, y quizás se debía a su carácter intempestivo, que siempre actuaba lo más rápido que podía, pero esta vez respondió de manera acertada. Él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro dio la respuesta correcta, pero no en el concepto adecuado. La gente opinaba del maestro que solamente, si al caso, había llegado a ser un profeta. Pedro dejó, a través de su expresión, muy en claro que era el escogido de Dios, que era el Mesías. Para ellos, hermanos, para los discípulos, bueno, la gran mayoría de ellos, Jesús era una persona importante en su vida. Lo habían manifestado desde el momento en que Él les conoció y les dijo: síganme. Como cuando encontró a los que estaban pescando y dejando las redes le siguieron. Aquel publicano que se encontraba cobrando impuestos y también le siguió. A todos los que habían renunciado a su vida solamente por tener el privilegio de seguir y acompañar y aprender del Maestro. Hermanos, lo que los discípulos habían hecho manifiesta la respuesta ideal al llamamiento divino de nuestro Señor Jesucristo, y lo considerábamos la semana pasada. Marcos capítulo 12, versículo 44. Marcos 12, 44. Dice la palabra del Señor: porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Este versículo, hermanos, que nos habla acerca de la mujer viuda que había ofrendado, también ejemplifica la respuesta ideal al llamamiento divino de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Cristo lo pide todo de quien desea amarle, y no solamente las obras, pero de esto va a definir también quién es en nuestra vida el Señor Jesucristo. Es decir, Pedro había respondido que Cristo era el Mesías, porque era lo que la profecía decía. Pero ¿qué era lo que su vida decía? A veces esto también suele pasar en nosotros, hermanos. Sabemos que Jesús es el Salvador. Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es Dios. Pero nuestra vida refleja otra cosa. Pero nuestras prioridades reflejan otra cosa. Y nos preguntamos a veces si realmente estaremos agradando a Dios con todo lo que hacemos. ¿Quién es Jesús en nuestra vida? ¿Quién es Jesús para nosotros? Quizá estemos respondiendo como Pedro: Él es Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Y no estemos equivocados, estamos respondiendo bien. Pero nuestras acciones, pero nuestras decisiones reflejan en otra cosa. Hermanos,
¿qué importancia le estamos dando a la palabra del Señor? ¿Qué importancia le estamos dando a la presencia de Dios en nuestra vida? Es urgente que en esta noche nos tomemos un tiempo para reflexionar y pensar, ¿quién es Jesús en mi vida? ¿Quién es el Señor en mi vida? ¿De qué manera yo le estoy dedicando mi tiempo? ¿De qué manera mi trato? ¿De qué manera mis prioridades reflejan quién es Él? O por dentro tengo un concepto, pero por fuera estoy viviendo de una manera diferente. Recordemos que nuestras acciones hablan por nosotros. ¿Quién es Jesús en nuestra vida? Respondiendo a esa pregunta, hermanos, vengamos en oración en esta noche y pidámosle al Señor que Él nos ayude a darle el lugar que Él merece en nuestra vida, a ofrecerle no las obras de nuestro tiempo, no las obras de nuestra vida, sino lo mejor que hay en nosotros para darle al Señor. No siempre es fácil ser coherentes con lo que creemos y practicamos. De hecho, es muy difícil. Pero el Señor nos ha enviado un divino ayudador, que es quien pone el querer como el hacer. ¿Quién es Cristo en tu vida? ¿Una religión? ¿Una costumbre? ¿Hora y media en la casa de Dios los domingos? ¿O es una constante, día con día, semana tras semana, situación tras situación? ¿Quién es Cristo en tu vida? Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu divina presencia, agradecidos, Señor. Primero, porque hayas llegado hasta esta tierra y marcaras con tu ejemplo, Señor, el camino. Que murieras en la cruz y nos dieras vida a través de tu sacrificio. Que enviaras a tu Espíritu Santo para ayudarnos a alcanzar esa meta espiritual, Señor, de ser más como tú. Ahora ayúdanos, Señor, a darte siempre el lugar que tú te mereces, a honrarte con todo lo que somos en nuestra vida, Señor. Pese a lo que la sociedad habla y dice de ti, pese a lo que la sociedad señala aún en nosotros por creerte, por amarte, por servirte, que nuestros ojos estén fijados en ti, Señor. Que siempre te demos lo mejor de nuestra vida. Sabemos que no nos pides cantidad, sino calidad. Ayúdanos a que el tiempo que te dedicamos, Señor, sea realmente bueno. Gracias por aquellos que con su interés te manifiestan que te aman y que eres importante en su vida, Señor. Ayúdanos a darte siempre esa prioridad en nuestra vida. Que nuestros actos reflejen que tú eres un Dios real. Que nuestra vida testifique quién eres tú para nosotros, Señor. Que eres nuestro Salvador. Que eres el Dios que pudo salvarnos y rescatarnos del lugar en donde antes estábamos, para traernos a tu luz admirable. Gracias por tu misericordia en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa noche y que Él siga fortaleciéndonos a cada uno de nosotros. Quedémonos con esta pregunta: ¿quién es Jesús en mi vida? Y mientras meditamos en el transcurso de estos días, estas horas y quizá esta semana, con respecto a esta pregunta, pensemos en cómo le hemos dado el tiempo, las fuerzas y todo lo que somos al Señor Jesucristo.
Oremos para despedirnos y no sin antes recordarles, hermanos, que el día de mañana a las 10 de la mañana tenemos nuestra escuela dominical y también una invitación especial de parte de nuestro pastor para no faltar, puesto que se hará un espacio oportuno para tomar decisiones importantes, hermanos, con respecto al servicio, a los cultos y programas que se han de reanudar durante este tiempo que, gracias a Dios, la pandemia nos ha ido permitiendo. Así que yo le invito a que usted, juntamente con su familia, acuda para aprender de la palabra de Dios y a la vez para participar de este privilegio como pueblo de Dios. Y a las 5 de la tarde, nuestro servicio evangelístico para que reunidos exaltemos y glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Oremos para despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia, por este tiempo tan oportuno en el que hemos cantado, dado lectura a tu palabra y meditado también en ella. Sé con cada uno de nosotros, Señor. Tú que nos conoces, nos ponemos en tus benditas manos, Señor. Ayúdanos, transfórmanos. Tú eres el alfarero y nosotros barro en tus manos. Sé con nosotros, Señor, y si nos dieres vida el día de mañana, estaremos en tu casa para aprender, para glorificarte, para participar también de los privilegios. Dirígenos en todo, Señor, que siempre te honremos y glorifiquemos tu nombre. En el nombre maravilloso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa noche.